de trabajo, o sea, muchos detalles ahí bastante importantes, ¿no? Perdón, es que no me había puesto la. Y bueno, todo esto pues nos da como resultado que sí existen cierto personal con ciertas conductas diferentes, ¿no? Dentro de la empresa. Y bueno, por ahí mencionaba los gestores de bases de datos, por ahí. Su definición real, bueno, pues un sistema que proporciona un conjunto de coordinado de programas y procedimientos que nos van a ayudar a gestionar toda esa información. En este caso, bueno, en el PHP MyAdmin, este es uno de ellos. En el SQL se llama Manager de base de datos. ¿Qué nombre es verdad? Muy largo, por cierto. Pero la idea es que con ese gestor nosotros podamos manejar la base de datos, gestionar la información, crear tablas, crear esquemas de trabajo para que esa base de datos nos pueda ayudar a nosotros. Normalmente esa es su tarea primordial, ¿no? Y obviamente existen ciertos usuarios que van a tener esos privilegios para andar moviendo y gestionando la base de datos. No todo el mundo lo mueve. Es muy, o sea, tiene que tener cierto conocimiento porque si no, sí puede borrarte la información, puede borrarte la base de datos, hasta tablas, ¿no? Y la idea es que, bueno, que garantices la seguridad de la base de datos o de la información. Y bueno, dentro de estas herramientas, ¿qué nos proporcionan? Bueno, precisamente creación y especificación de datos. Creo que comentaba ahorita, prácticamente generar un esquema. La parte de la estructura física, en este caso, pues se podría hacer alguna base de datos de inventarios, de usuarios. Incluso en el caso de aquí sería de alumnados. Manipular datos de la base de datos, pudieran ser sus tablas, sus usuarios, recuperar en caso de desastre, es lo que les comentaba, si no haces un backup de la base de datos, pues también pierdes información, ¿no? De hecho, me tocó en una empresa recientemente que les tronó un servidor, malamente hacían el respaldo y lo hacían en el mismo tiempo. Pero en el disco duro, pues la base de datos. Entonces, a veces les dice uno, si vas a hacer un backup, hazlo fuera de tu equipo, o con un disco duro externo y en tu stop. ¿Por qué? Porque si se daña el equipo, pues se daña con toda la información que está dentro. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué se usa? Bueno, por los detalles de seguridad, ¿no? Crear copias de seguridad normalmente se hace como cada tercer día o cada semana, por lo regular. No lo puedes dejar más tiempo porque si llega a tronar algo, pues no hay manera de que recuperes esa información. ¿Sí? La comunicación de los datos, bueno, es muy importante. Creación de aplicaciones que utilicen esquemas externos de datos. Ahí normalmente, cuando ocupan los esquemas externos, es cuando haces un backup hacia otro lugar. Haces el respaldo y lo envías a un servidor remoto, por decirlo así. Y bueno, herramientas de instalación de la base de datos. Normalmente, haces un backup de la base de datos y lo subes. Es súper rápido. ¿Sí? Exportación e importación de datos, esto sí se hace constantemente cuando generas algunos reportes. Ahorita, bueno, ya existen las partes de producción con Excel. Entonces, conectas el Excel y bajan y es mucho más rápido. ¿Sí? Más o menos. Sí, bueno, dentro de ahí por mencionaba los niveles de abstracción, una base de datos prácticamente sería un concepto en realidad que lo vamos gestionando para hacer un esquema, ¿no? Obviamente existe la parte interna, que es como sería un concepto interno, y de ahí lo vamos a hacer de manera externa. Que en nuestro caso, bueno, sería ya una representación visual de todo lo que estamos gestionando. ¿Sí? Por ahí les mencionaba, así, bueno, ya lo dibujé por acá, ¿no? ¿Cómo está un sistema, una base de datos? El gestor de base de datos está aquí. ¿Sí? El sistema operativo, pues nomás se encarga de estar enlazado, ¿no? Pero este es el que se manda la información para el sistema y de lo gestiona. Y obviamente puede haber de uno hasta n usuarios gestionando las bases de datos de la información. No es nada más una sola persona. Esa es la parte interesante, ¿no? ¿Sí? Por ahí se los puse porque normalmente a veces no lo miran por ahí, ¿no? Dentro de las bases de datos existe una parte que se llama diccionario de datos, ¿sí? Precisamente que son descripciones internas conceptuales necesarias para un esquema, ¿no? En el caso del esquema,
Acuérdense que nos referimos a la base de datos como tal, que tiene ciertas tablas y cierta información. Algunos descriptores que pudieran ser los campos. En el caso de los campos, si nos vamos a una tabla, lo voy a dibujar por acá, ¿no? Si nos vamos a una tabla, la miramos como un Excel, por decirlo así. Me voy con la editora que tiene esta. Entonces, dentro de la misma tabla, mencionar los registros, los atributos sería si esto fuera un entero, un carácter. Estos son iguales. Y bueno, aquí la longitud, normalmente estos son 11, estos son, si tenemos en 80 caracteres, 80, 100. Y estos serían como si fueran los atributos, el tipo de variables. Esto sería una tabla. Obviamente, bueno, esto es la parte descriptiva, ¿no? Pero ya la información estaría distribuida por el número de usuario, el nombre, el apellido, el correo y la clave. ¿Sí? Y esto sería una tabla normal. Así se manejaría, ¿no? Los códigos de autorización y de seguridad normalmente en las bases de datos sí existen. A veces no se lo saben, pero siempre existe un uso cuál es que tiene la actividad sobre toda la base de datos y sobre todos los procesos. A veces nos llegaba a pasar, inclusive cuando hacíamos esos detalles, que el nombre de seguridad a veces no nos acordábamos de un cuerpo. Después oye, no puedo echarlo a jalar. Y, ¿sabes qué tal usuario? Y bueno, esquemas externos, bueno, pues ya lo miramos, ¿no? Bueno, vimos ya lo del Kahoot. Por aquí lo dejé. No sé qué es el mismo. Y bueno, tener dentro de las empresas, bueno, el sistema de gestión normalmente nos ayuda a tener una intercomunicación entre los ordenadores, que esa es una parte importante, y con sus diferentes bases de datos. Esto es muy interesante porque ahorita ya actualmente, bueno, todos los sistemas son distribuidos, es raro el que no, al menos que tuvieras nomás una computadora, ¿no? Si es una computadora, pues bueno, no hay para donde te hagas. Y bueno, ¿cómo sería realmente un sistema de gestión, no? Tu cliente, el sistema de gestión y bueno, la base de datos que estuviera dentro del servidor. Que es lo que normalmente así está dentro de los sistemas. Si lo vemos de manera gráfica, un poquito más extensa, ¿cómo sería? Normalmente en una empresa estaría como nosotros nos accesamos a un servidor y bueno, aquí está su base de datos centralizada. Y obviamente todo eso sería a través de una red. Y en este caso es tener una gestión de información, pero las bases de datos, si se fijan, en algunos casos están en un equipo. No es un servidor, sino es un equipo. El servidor central es un servidor. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza la parte interesante. Y si se fijan, por aquí mencionaba que el sistema distribuido va sumados. Claro, porque cada base de datos es una base de datos independiente de la otra, normalmente. ¿Sí? Normalmente cuando desarrollamos una base de datos siempre es modular, que es por sección. Vamos gestionando parte por parte para poder ir desarrollando cada aplicación. ¿Por ahí más o menos alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Cuál? ¿El de acá? Este. No. El de este lado. Sí, sí, sí. De hecho, pues es en la parte bonita, realmente nunca están así. O sea, es como que, no, hombre, hasta creen. De hecho, ya inclusive en redes se menciona la parte de la topología. Pues ya la topología ya no existe como el serial, ya todo es en estrella. Para todos lados están comunicándose todas las computadoras y las bases de datos a veces están en diferentes lugares, inclusive en diferentes ciudades o inclusive en diferentes continentes. O sea, ya no es
una distribución lineal, pues ahí es donde está lo curado. Ya los sistemas pues se hicieron totalmente distribuidos, es muy raro que no. Sí. Las computadoras sí. Eso se llama un ingeniero, son los que están encargados de infraestructura, los que hacen la instalación de esto, el calcado. Puede ser un ingeniero de cualquier tipo, ¿no? Pero realmente el que sabe cómo debería de estar conectado y qué tenía que estar, dónde está distribuido, tendría que ser el del sistema. No, no, sí. Y eso es bien importante porque a veces, pues sí lo puede hacer cualquier persona, probablemente sí, pero realmente no. Ya las configuraciones internas, eso no se puede. Y pues bueno, perdón, dentro de los esquemas hay uno de los talles importantes, el nivel físico y el nivel lógico. El nivel lógico prácticamente son esquemas externos que van a ir gestionando la información. Y bueno, ahí, en este caso probablemente el nivel físico en su momento es un esquema interno, prácticamente es el nombre de su base de datos ya con cada descriptivo por ahí. Por ahí de hecho lo tengo acá mencionado. El sistema externo, bueno, cita aquellos atributos que tiene la base de datos y en unos casos las entidades que tienen en las aplicaciones, ¿no? Podríamos pensar que cada una de estos, bueno, pues van enlazadas a través de alguna llave primaria o algún dato importante. Normalmente, bueno, esos esquemas siempre están definidos en el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Y en el sistema físico, prácticamente es el acceso a los índices, los apuntadores o detalles importantes, algunas tablas, algunos códigos internos y el espacio inclusive de paginación. La parte de paginación se refiere a la cantidad de información que pudieran gestionar. Normalmente en la web hay cierta restricción y tienes que moverlo y ajustarlo para que la base de datos no se trabe y no se atore. Porque si lo dejas cerrado, creo que son como 2 o 3 megas, después no funciona. Tienes que abrirle el espacio. Prácticamente es lo que estaríamos viendo el día de hoy. Pero si se fijan, bueno, hemos ido dando cuenta de algunos detalles importantes. Ya lo que vendría siendo el gestor de bases de datos como tal. Y si Dios quiere, el día de mañana me checo y me traigo lo que les decía, la base de datos del COVID. Y para irla gestionando acá arriba, ¿no? Y vamos a ir trabajando sobre esta y datos interesantes que podemos hacer. Como les comentaba, bueno, pues pueden bajar el Star UML, chequenlo si quieren, o bien el día, ¿no? Está mucho más pesado el Star UML porque es mucho más gráfico. Y el día es más ligero porque pues es open source, ¿no? La ventaja del open source que es mucho más ligero, ¿sí? Y bueno, pueden usar inclusive el Lucid Chat, que también es buena opción. Nada más que como es de paga, te da creo que como 3 o 4 proyectos directamente. Pero pues no es la ventaja que te dan. Y algunos casos de la documentación. Bueno, ahora mismo. Si se fijan, bueno, pues ya vamos un poquito aterrizando todo este detalle. La parte interesante de esto es irlo viendo poco a poco, que lo vayan entendiendo. De todas maneras, miren, si tienen alguna duda,